Ah, gloria a Dios. La parte 2 de aprender a orar. Enséñanos a orar. Era la preocupación de los discípulos, después de que ya miraron los milagros, las maravillas, la gloria de Dios. Y Jesús dice de esta manera. Quería hacerlo de una forma separada porque está maravilloso. Ya cuando te metes está maravilloso. Ay, Jehová. Vamos a ver. Verso 2. Y les dijo, es Jesús hablando, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Si te fijas, no es una letanía, no es como muchos lo aprendimos en la tradición popular, que a veces solamente se recita, pero no se medita, no se sabe el contenido. En el libro del profeta Isaías dice, me llaman maestro y lo soy, me llaman Señor y lo soy. Pero si me llaman Padre, ¿dónde está mi honra? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y desafortunadamente, la mayoría de la humanidad conoce a Dios de labios, pero no lo honran. Y aquí estamos buscar aprender a honrar al Maestro para ser equipados, para enfrentar los ataques que el enemigo pone, para poder estar preparados de cómo vamos a enfrentar al diablo. De eso estamos hablando, de este tipo de armadura. Entonces ya miramos, ¿verdad? Cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí lo que está hablando está hablando con sus discípulos y le está diciendo a sus discípulos, no quiere que lo tomen como letanía, les está diciendo a sus discípulos, recuerden, el Creador es Padre de todos nosotros. El Dios que tenemos es un Dios inclusivo, no exclusivo. Es un Dios que quiere que estés en su reino, es un Dios que te invita a su mesa, es un Dios que quiere que estés con Él, es un Dios que quiere que lo busques. Que quiere que lo busques como de una forma sin codicia. En una de las porciones dice, ama a tu prójimo como te amas a ti. Tú eres salvo, anhela que los demás sean salvos. Tú estás en victoria, anhela que los demás sean en victoria. Y por eso vas a orar, Padre nuestro. Señor, el Dios que creó los cielos y el universo, el Dios que nos creó a todos. El Dios que nos incluye a través de Cristo Jesús, el Dios que nos adopta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús te decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ay, Dios, Jehová. Ay, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y en la tierra no, hermano, en la tierra y en todo lugar, pero yo estoy leyendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ay, Jehová. Aquí Cristo todavía no era crucificado. Y ya deja saber dónde es su trono. En el cielo. En los cielos, habla plural. Después hablamos de eso porque también es parte de la guerra espiritual. De los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Padre nuestro, verso 2, que estás en los cielos, plural, no cielo. En el primer cielo están todos estos elementos que nosotros podemos observar. La atmósfera, ionosfera y todas esas cuestiones. En el segundo cielo, según la Biblia,
es donde están las huestes de maldad, es donde están los demonios. Y en el tercer cielo es donde está la morada del Padre. Entonces, aquí Jesús está diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre nuestro, en otras palabras está diciendo, Padre nuestro, tú tienes dominio sobre todo lo que acobija la tierra, tú tienes dominio sobre los demonios que están en el segundo cielo y tú tienes dominio sobre el trono que estás en el tercer cielo, tú tienes dominio sobre todo, tú eres Dios de todo. Entonces, por eso es necesario aprender a orar. Porque cuando tu oración empieza a ser elevada, en el cielo hay una capa de demonios que no dejan que tu oración penetre hasta el tercer cielo. ¿Cómo sabemos esto? En el libro de Daniel, Daniel dice que se puso a ayunar por unas cuestiones. Y mientras él ayunaba, mientras él dispuso su corazón, desde el primer día, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, desde el primer día que dispuso su corazón a orar, desde el primer día, su oración fue escuchada, porque el Padre nos escucha. Por eso dice que estás en los cielos. Él escucha todo, Él lo ve todo. Pero cuando la respuesta fue enviada, estaban los demonios en el segundo cielo para no dejar bajar la bendición. Y dice la palabra de Dios que vino un ángel. Jehová de los ejércitos. Un ángel enviado por Dios. Por eso la oración tiene que ser específica y directa al Padre en el nombre de Jesús. La oración no puede ser enviada a un ángel. La oración no puede ser enviada a Pedro. La oración no puede ser enviada a Pablo. Los mismos apóstoles cuando predicaban la palabra, miramos el apóstol Pablo cuando empezaban a hacer milagros en el nombre de Jesús, enviados por el Señor, cuando empezaban a hacer los milagros, aquí la gente buscaba en adorarlos como a dioses. Y estos hombres se los impedían, les decían, no, nosotros somos siervos como ustedes, somos semejantes a ustedes, adoren a Dios. Entonces la oración, por eso Jesús enseña, el modelo de la oración que Dios escucha, es el modelo de la oración que Jesús enseña. Fuera de ahí, tú puedes hablar lo que tú quieras, tú puedes recitar lo que tú quieras, pero no llega respuesta de esa oración. Que Dios la escucha, Dios escucha todo, dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa en el día del juicio, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Eso te dice que Dios lo escucha todo, pero Dios responde a todo. No, Señor, Dios no responde todo. Es como tú como padre. Tú como padre, cuando estás cuidando a tus hijos, cuando estás cuidando a tus nietos, que estás cuidando la alimentación de tus hijos, si tú miras que un alimento le hace daño a tu hijo, o si tú miras que ya en ese día se comió la porción de azúcar que es válido, o que tú le toleras, o que tú le permites para que tu hijo no caiga en diabetes, tú le vas a controlar lo que le das. Ya se almorzó, se comió un cereal y el niño te sigue pidiendo donas, te sigue pidiendo pan, te sigue pidiendo dulces, te sigue pidiendo chicles. ¿Se los vas a dar? Serías un padre muy irresponsable, porque sabes que lo que le estás dando nada más es pura azúcar. Así el Padre te está escuchando, pero no te lo va a dar, porque no es la forma correcta. La oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Por eso aquí los discípulos les era imperativo, les era necesario aprender a orar. Y Jesús les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya explicamos esa palabra. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santo? Yo ya me emocioné. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir separado, con fines a. Es una palabra hebrea. Santificado sea tu nombre, Señor, que tu nombre esté aparte de todos los otros nombres, que tu nombre sea limpio, que tu nombre sea puro, que tu nombre sea único. Entonces, por eso Jesús está diciendo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, tú estás aparte, tú eres limpio, tú eres puro, nadie es como tú. Por eso la oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús, porque Él es santo y dice la palabra de Dios que es 3 veces santo por el Padre, 3 veces santo por el Hijo, 3 veces santo por el Espíritu Santo, es 3 veces santo, los 3 son uno, con funciones distintas, con presentaciones diferentes, son el mismo. Santificado sea tu nombre. No andes poniendo el nombre de Dios
junto a otros nombres. El nombre tiene que ser santificado, el nombre tiene que ser aparte. No le pongas aderezo a la ensalada. La palabra de Dios es como es más cortante que toda espada de dos filos. No ores en otro nombre, se ora en el nombre de Cristo Jesús hacia el Padre. Ese es el modelo que el Hijo nos deja. Venga a nosotros tu reino. Are you sure? ¿Estás seguro que quieres que venga el reino de Dios a la tierra? El reino de Dios es orden. Te digo que me emociono. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es gloria. ¿Seguro que quieres que venga el reino de Dios a la tierra? ¿Seguro que quieres que venga su reino? ¿Seguro que quieres que venga la ley de Dios? Un rey sin ley no es rey. ¿Seguro que quieres que venga la ley de Dios? Que la ley de Dios está aquí. La ley de Dios es su palabra. ¿Seguro que quieres que venga su reino a tu tierra? ¿A tu casa? Oh, si tú quieres eso, tú eres de los de adentro. Tú anhelas la bendición de Dios. Pero cuando ores, mira cómo oras, porque dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para sus caprichos. Por eso hasta el día de hoy no habían recibido, porque no han pedido. Y que si no hemos pedido, muchacho, la gente es lo único que hace. ¿Le duele el pelo a alguien? ¡Ay! Invocan el nombre de alguien más, pero no el nombre de Dios. Porque si invocaran el nombre de Dios, si estuvieran haciendo eso, venga a nosotros tu reino. Si tú quisieras que el reino de Dios venga a tu casa sería diferente. En tu casa habría paz, en tu casa habría orden, en tu casa ya no habría prostitución, en tu casa ya no habría alcoholismo, en tu casa ya no habría drogadicción, porque tú traerías el orden de Dios y el orden de Dios empieza limpiando, empieza quitando el mugrero, empieza sacudiendo toda la porquería, todo lo que no edifica. Ese es el reino de Dios. Ay, Jehová. Ay, Padre. Por eso le dije, ¿verdad? Y por eso me brinqué a hacer el segundo, porque esto no cabe. Venga a nosotros tu reino. Cuando viene su reino, es cuando nos purifica, es cuando nos limpia, es cuando se va toda esa porquería. Y por eso es menester aprender a orar. Porque entonces cuando tú estás orando, te estás dando cuenta que necesitas ser limpiado, que necesitas ser sanado, que necesitas ser restaurado. Pero cuando ya estás orando, se hace menester eso, de decirle que venga su reino, que venga su orden. Ay, Dios, qué bendición, qué hermoso. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ay, 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 ay. Hágase tu voluntad. ¿De verdad quieres que la voluntad de Dios se haga en tu casa? ¿De verdad anhelas eso? ¿Que la voluntad de Dios se haga en tu casa? Bueno, si anhelas eso, si anhelas eso, tu casa va a ser bendecida. Tu casa va a ser, antes de llegar la bendición, tu casa va a ser sacudida, va a pasar un terremoto por ahí, porque te lo garantizo, hay muchas cosas en tu casa que tú tienes, que tú proteges, que a Dios no le agradan. Y por eso le estás dando lugar al diablo, y la palabra de Dios nos exhorta que no le demos lugar al diablo. Y por eso es bien hermosa la oración esta del Padre Nuestro, que muchos la recitan, pero la oración no va recitada, la oración va vivida. No es un rezo, es una comunicación. El orar viene del vocablo a hablar. Y cuando hay una comunicación, tú hablas y le das al otro que tome el espacio de escuchar, pero también le vas a dar el espacio de que hable de regreso, de que te responda. Entonces, si te das cuenta, no es una recitación, es una comunión. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace así en el cielo. En el cielo no hay porquería. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor venga, los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos
juntamente arrebatados. En el cielo vamos a ser transformados. Antes de llegar al tercer cielo, donde está el Padre, vamos a ser transformados. Por eso cuando la gente muere, dice la palabra de Dios que el último pecado por vencer es la muerte. Cuando una persona muere en el Señor, descansa, duerme, dice la palabra de Dios. Y ya venció, porque venció la muerte. Pero está esperando la llamada final, la trompeta final. ¿Quieres que venga su reino aquí a la tierra? ¿Quieres que el reino de Dios venga a tu casa? ¡Ay, Jehová! Bendito Dios, cómo disfruto la palabra, cómo disfruto de su amor. Que así también se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo fue la última vez que le oraste al papi, que le oraste a papi Dios, que le oraste a Jesús, que le oraste a Jehová, a Yahvé? Es una transliteración. El nombre hebreo para Dios es Yahweh, Yahvé. Una transliteración del hebreo al español. Del hebreo al inglés es Jehová. Del hebreo al inglés y al español es Jehová. Estamos hablando del mismo Yahvé, para que no te confundas. Los que sabemos otro idioma de carambola, entendemos más práctico la connotación de la transliteración. Pero gracias a Dios hoy en día, como la ciencia ha avanzado tanto, si tú tienes una duda con eso, búscalo. Está ahí la información. Ay, Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que le oraste a Dios por tus alimentos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia y dijeron, espérense, no se mete ese pan a la boca, primero vamos a orar? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Lo haces? ¿No lo estás haciendo? Entonces sí necesitamos que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Entonces sí necesitamos que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios en el cielo es que estemos todos como familia, dice la palabra de Dios, que Él fue al cielo a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él viene por su novia, una iglesia ataviada. Ay, cuánta información de bendición, ¿verdad? Verso 4. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ay, tú sí quieres que Dios te perdone, pero tú no puedes perdonar las ofensas de aquel que te ofendió. Tú no puedes perdonar las ofensas de aquel que te menosprecia. Tú no puedes perdonar las ofensas del que de niño te marcó a través de un abuso sexual, a través de un abuso verbal, a través de un abuso físico, a través probablemente nada de eso, pero a través no entendiste a tu padre o a tu madre, como yo lo explico en el testimonio. Probablemente no entendiste a tu padre, a tu madre, la forma que te estaban educando, la forma que te estaban guiando, y te sentiste abusado y no puedes perdonar a tu padre. ¿No puedes perdonar a tu madre? Bueno, si tú quieres que el reino de Dios venga aquí a la tierra y que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar porque esto le agrada a Dios. En la presencia de Dios esto es maravilloso. Esto le agrada a Dios. Porque si tú no perdonas, tus pecados, tus ofensas tampoco serán perdonadas. Hermano, pero me duele. Hermano, pero es que lo perdono y vuelve y lo hace. Nuestro Señor Jesucristo ya nos perdonó, nos amó, nos cubre, nos protege. ¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy todavía seguimos pisoteando su sangre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hasta el día de hoy seguimos pecando porque la naturaleza de nosotros es esa, ser pecadores. Y por eso el Señor nos rechaza. No nos rechaza. Hay consecuencias por cada pecado que cometemos, pero no por eso el Señor nos rechaza. Le preguntó el apóstol Pedro a Jesús cuando andaba con él: Maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que pecar a mi hermano que peca contra mí? ¿7?
Y el Señor le responde, no, Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Ay, hermano, estaba diciendo 490, ¿sabe qué tantas? No, no estaba diciendo esas. Estaba diciendo, y estaba diciendo por día, estaba diciendo, si hoy pecó y en la tarde se da cuenta que pecó y viene y se pide perdón, perdónalo. Y si al ratito vuelve y te dice perdón por esto otro, perdónalo. Y si al ratito viene por otro y se acuerda de otro pecado y te pide perdón, perdónalo. A Pedro se le hizo imposible. Ciertamente era imposible para Pedro en ese momento, aunque andaba con Jesús, porque todavía no había venido el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro aún no había sido lleno del Espíritu Santo. Pedro aún no había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, llega hasta el punto de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solamente venía sobre los profetas o sobre el hombre ungido, nada más venía de tiempo en tiempo, pero no moraba, no se quedaba con nosotros. Ahora el Espíritu de Dios, cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, no vendrá a vosotros. Pero si yo voy al Padre, yo lo enviaré y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pedro se le hacía imposible perdonar, se le hacía imposible que vinieran y le pidieran perdón 5, 6, 7 veces por la misma cuestión, se le hacía imposible perdonar, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue investido por el Espíritu Santo, entonces lo pudo todo en Cristo, porque Cristo es quien nos fortalece. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Estoy hablando de las armas de Dios, de cómo ser victorioso en tu diario vivir. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo aquí es que en tus fuerzas no vas a poder. En el intelecto, conoces la palabra de Dios, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no vas a poder. Pero le empiezas a clamar a Dios para que el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en ti, esté avivado, que no esté contristado, porque el pecado lo contrista. Entonces vas a poder perdonar cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti. Gloria a Dios. Ay, Santo, Padre Celestial, yo quería hacerlo sentado y mira qué hermoso eres tú. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí ya se empieza a hacer una oración adulta. Señor, tú conoces mi debilidad. En el caso mío, ¿verdad? Yo era más mujeriego que el diablo. Mi esposa conoce mi trasfondo. No lo estoy haciendo por alarde ni para faltarle al respeto a ella de ninguna manera. Pero ella conoce mi trasfondo, de donde el Señor me sacó. Entonces ahora mi lucha es, Señor, me sacaste de prostituto, me sacaste de borracho, me sacaste de marihuano, me sacaste de peleonero. Yo era bien peleonero. A mí me gustaba el pleito más que los frijoles de la olla. Imagínate cómo me gustaba. Entonces yo era muy peleonero. Y ahora todos los días yo le digo al Señor, Señor, líbrame del mal, no dejes que caiga en tentación. En el trabajo me preguntó una persona, que estamos en el área de la supervisión, ¿verdad? Y en el trabajo me pregunta una persona, ¿cómo le hace para no pelearse con la gente? ¿Cómo le hace para no salir mal con ellos? ¿Cómo le hace para no estar peleado? No, le digo, si yo lo que quiero es pelear, pero todos los días le digo al Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Y hasta el día de hoy, 22, 23 años buscando de Dios, el Señor ha sido bueno y el Señor hasta el día de hoy me ha librado del mal. Entonces yo sí creo eso, que el Señor nos libra del mal, que el Señor nos quita de toda tentación. Y aquí dice también, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante de él? Está hablando la forma en la que tiene que ser la oración. La oración tiene que ser constante. Esto no es porque oré anoche, esta oración me va a durar para 3 años. No, oraste anoche,
ora en la mañana. Oraste en la mañana, ora al mediodía. Hermano, ¿pero qué oro? Habla con Dios. Hablar con Dios es orar. Hablar con Dios es estar en su presencia. Hablar con Dios es estar juntos. Ahí va el vecino. Usted bendiga a Kelton. Es estar juntos. En verdad es tener una comunión. Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Estoy leyendo el verso 7. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Verso 8, dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser un amigo, en otras palabras, no va a responder nada más por ser amigo. Ay, Dios. Jesús dice en otra ocasión, ya no les voy a llamar mis discípulos, ya no les voy a llamar más siervos, ahora los voy a llamar amigos si hacen lo que yo les digo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Está diciendo Jesús aquí, la insistencia, el estar clamando constantemente, el estar derramando nuestra alma diariamente, el estar conectados con Cristo Jesús diariamente, eso nos hace a que estemos unidos, a que estemos victoriosos. Eso nos hace tener la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque no es nada más por pedírselo, es estar constantes en la oración. Voy a hacer la parte 3 porque no he terminado. Vamos a la parte 3.